Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso de bases de datos en SQL Server 2012. Bases de datos en SQL Server. Al momento de instalar SQL Server también se registran bases de datos que administran diferentes aspectos del servidor de base de datos. Base de datos master es el núcleo y contiene información vital de la instancia de SQL Server, información de la administración de las diferentes bases de datos. Otra base de datos también es TenDB, que es una base de datos temporal que brinda espacios para realizar algunas operaciones. También se crea automáticamente la base de datos Model, que es una plantilla para todas las bases de datos creadas en el servidor. Se implementa cuando se ejecuta el comando create database. Y por último, la base de datos MSDB, que es empleada por SQL Server Agent, la cual guarda información de servicios de automatización, historial de copias de seguridad, tareas, alertas, planes de mantenimiento, entre otros registros. Voy a ejecutar ahora sí SQL Server, el motor de base de datos, para empezar a trabajar y ver las bases de datos que se han implementado. Para eso presiono la tecla Windows, me voy a todos los programas, elijo la carpeta Microsoft SQL Server 2012 y elijo SQL Server Management Studio. Me carga nuevamente la ventana para poder conectarme al servidor. Recordemos que podemos escribir local entre paréntesis para poder conectarme al motor de base de datos. Voy a conectarme al motor de base de datos. Empiezo a desplegar ahora sí mi explorador de objetos en la carpeta Database para expandir toda la base de datos, y voy a expandir ahora sí las bases de datos del sistema System Database. Y tengo aquí mis 4 bases de datos que expliqué al inicio: Master, Model, MSDB y TenDB. Estructuras de bases de datos en SQL Server. La información de las bases de datos en SQL Server están ordenadas mediante tablas. ¿Qué es una tabla? La tabla es el primer objeto de una base de datos y se organiza en filas y columnas. Una fila equivale a un registro y las columnas definen los campos del registro. Estos campos se definen sobre un tipo de datos. Los campos representan los atributos de una entidad o tabla. Tenemos los campos claves y los campos foráneos. Los campos claves es el campo que representa un valor único e identifica a un registro de la tabla. Y los campos foráneos, campo que une a otra entidad formando una extensión de la tabla fuente. Aparecen también en esta parte los registros. Un registro representa el conjunto de valores por cada campo de una misma fila. Y dato es un valor que no representa nada mientras no se une a otros datos. Estructura de base de datos en SQL Server. En el gráfico tenemos dos tablas, la tabla pasajero y la tabla país. Si nos fijamos, los campos de la tabla pasajero son ID pasajero, nombre, a paterno, a materno, ID país, teléfono, email. Y en la tabla país sus campos son ID país y nombre. Los campos claves. En las siguientes tablas, el campo clave, por ejemplo, de la tabla país sería ID país, y el campo clave de la tabla pasajero sería ID pasajero. Su representación en SQL Server es mediante una llavecita al costado izquierdo, igual también para el ID país dentro de la tabla país. Los campos foráneos. Como vemos, un pasajero pertenece a un determinado país. Al generar el campo foráneo, estoy extendiendo de la tabla país y jalando dicha información mediante su campo clave, que en este caso es ID país. Los tipos de datos, como vemos en SQL Server, en el caso de ID país es INT y en nombre es varchar. Más adelante veremos los tipos de datos a más detalle. Y aparecen también las relaciones entre tablas. En este caso, una relación de uno a muchos. Un país, muchos pasajeros. En esta parte tenemos la tabla país con los registros. Por ejemplo, un dato sería Chile y un registro sería el ID país 1, cuyo nombre de país sería Perú. Ejercicio propuesto. Para todo este videocurso se va a implementar una base de datos para poder resolver el siguiente caso. Se desea implementar un sistema web para gestionar la reserva de vuelos que permita al usuario registrar su reserva de vuelos y hacer consultas, además de poder comprar los boletos de viaje de manera remota sin la necesidad de recurrir a una agencia de viaje. El sistema web debe demostrar una interfaz describiendo los servicios ofrecidos, junto con la opción para registrarse. Si es la primera vez que accede a ella, o si ya se encuentra registrado, acceder por medio de su usuario, que en este caso sería el email, y su clave. Una vez registrado el usuario, este podrá acceder a los siguientes procesos. Por la parte de consultas, podrá realizar consultas por horario de vuelos, por tarifas de vuelos y ver la información de sus vuelos. También se gestionará la parte de reserva de vuelos y la compra de boletos de viaje. Nos ubicamos ya en SQL Server 2012 y vamos a implementar la base de datos. Para implementar una base de datos voy a hacer clic derecho sobre la carpeta Database, hago un clic derecho y elijo la opción New Database. Me aparece ya una ventana de diálogo
en la que voy a ingresar las características de mi base de datos que voy a crear. En la primera caja de texto me dice database name o nombre de la base de datos y le voy a decir que se llame DB Reserva, mi nueva base de datos. Debajo me dice propietario de la base de datos. Voy a dejar que el propietario sea el propietario por defecto de SQL Server, que es el SA, para después poder modificarlo más adelante. Me aparecen adicionalmente dos características más, que son los archivos de la base de datos. Y tenemos dos tipos de archivos. Uno que son los archivos MDF y los otros los archivos de log, que son los LDF. Una base de datos por lo general en SQL Server tiene dos tipos de archivos. El primero es el archivo de los datos primarios, que tiene una extensión .mdf. En este archivo .mdf se encuentran todos los datos referentes a mi base de datos. Y por otro lado tenemos otro tipo de archivos que son los datos log o las transacciones, que tienen la extensión .ldf. Y aquí se almacenan todas las transacciones realizadas con la base de datos. Regreso nuevamente a SQL Server y digo que el nombre de mi archivo MDF sea el que aparece ya por defecto, el que me establece SQL Server, DB Reserva. Y para el archivo LDF, el log, las transacciones, que sea DB Reserva-log. Después me sale el tamaño inicial que va a ocupar cada uno de mis archivos. El MDF veo que es 5 MB y el LDF o el log 1 MB. En la columna siguiente me establece la manera como se van a incrementar estos dos archivos. El primero se va a incrementar de 1 MB y el segundo va a tener un incremento en porcentajes y va a ser el 10%. El máximo tamaño de ambos archivos va a ser ilimitado si nos fijamos. Nos movemos un poco más hacia la derecha en la columna y vemos que aparece el directorio donde se van a guardar estos archivos, el MDF y el LDF. Voy a cambiar el directorio para tener un directorio más personalizado y para eso voy a crear una carpeta en mi disco local C que se llama SQL Server Base de Datos y dentro de esa una carpeta reserva de vuelos para almacenar mis archivos MDF y LDF de mi base de datos. Si ahora mismo reviso, la carpeta reserva de vuelos está vacía y voy a cambiar el directorio para que se almacene en mi nueva carpeta que he creado. Hago clic en los tres puntitos para establecer la ruta donde se va a almacenar mi archivo MDF y me ubico en mi disco local C, después ubico SQL Server Base de Datos y finalizo con reserva de vuelos y le doy clic en OK. Modifico también la misma ruta o directorio para mi archivo LDF o log, clic en los tres puntitos, elijo nuevamente disco local C, después SQL Server Base de Datos y finalizo con reserva de vuelos y le doy OK. Ya para generar mi base de datos de manera gráfica voy a hacer clic en el botón OK. Si ahora mismo despliego mi carpeta database o base de datos dentro de mi motor de base de datos en SQL Server, lo voy a desplegar en el icono más, me doy cuenta que ya tengo mi nueva base de datos que se llama DB Reserva. Y si me voy a mi carpeta que he creado en mi disco local C, ya tengo mis dos archivos, el .mdf y el .ldf. Voy a desplegar ahora sí mi base de datos DB Reserva y veo que tiene varias carpetas dentro, diagramas de base de datos, tablas, vistas, diccionarios, programación y otras carpetas más. Recordemos que al inicio vimos que el primer objeto que se crea en la base de datos es el conjunto de tablas. Voy a desplegar mi carpeta tablas dentro de mi base de datos DB Reserva y voy a verificar que no tengo ninguna tabla. Voy a empezar creando una primera tabla de prueba para ver todas las características que tiene SQL Server 2012 para crear una tabla de manera gráfica. Para eso voy a hacer clic derecho en mi carpeta Tables, clic derecho y elijo la opción New Table. Si veo me aparece ya mi panel de desarrollo y al costado me aparece mi ventana de propiedades. Voy a empezar creando mi primera tabla y esta va a ser una tabla de prueba. Y me fijo que en el panel de desarrollo aparecen tres columnas para poder determinar cada uno de los campos. En la primera columna me sale para poner el nombre de la columna o el nombre del campo. En la segunda columna qué tipo de dato es. Y en la tercera si es un dato obligatorio o no es obligatorio. Cuando el check está desactivado quiere decir que es obligatorio. Voy ahora sí a crear un campo que identifique a esta tabla y como es una tabla de prueba voy a hacer una tabla para registrar, por ejemplo, a los alumnos de un colegio. En este caso va a ser el campo que identifica a los alumnos, va a ser ID de alumno. El tipo de dato le voy a poner un tipo de dato char 10. Los tipos de datos lo veremos más a detalle después. Y voy a decir que sea un campo obligatorio, así que voy a desactivar el check. Voy a agregar otro campo más que sea el nombre del alumno. Va a ser un tipo de dato varchar 50, que sea obligatorio también.
Y otro campo que sea apellido paterno, que también va a ser varchar. En este caso le voy a poner varchar 20. Y apellido materno. Lo mismo varchar 20. Le digo que esos datos sean obligatorios de ingresar. Toda tabla siempre tiene un campo que identifique a esta tabla. Si bien me fijo, mi tabla es identificada mediante el campo ID de alumno. Voy a seleccionar este campo y voy a hacer clic en el icono que aparece en la barra de herramientas en la parte superior para establecer este campo como una llave primaria. Hago clic y ya tengo mi primera tabla. Para guardar esta tabla voy a hacer clic en el icono que aparece en la parte superior de la barra de herramientas donde dice guardar. Y mi primera tabla se va a llamar alumno. Como es una tabla de prueba, le voy a dar clic en OK. Cierro hasta ahí mi panel de desarrollo, actualizo mi carpeta Tables dándole clic derecho sobre la carpeta Tables y eligiendo la opción Refresh. Y ya verifico que tengo mi tabla alumno. Para poder modificar esta tabla, de repente agregarle más campos o modificar algunos, voy a hacer clic derecho sobre mi tabla alumno y voy a elegir la opción que dice Design o diseño. Y me vuelve a aparecer mi tabla en modo diseño. Voy a agregarle un campo más y este campo va a ser fecha de nacimiento. Va a ser un campo tipo date y posiblemente no sea obligatorio ingresarlo. Voy a dejar activado el checkbox para indicarle que no es obligatorio. Voy a guardar los cambios de mi tabla y hago clic en el disquete. Y los cambios se han guardado. Pero ¿qué pasa si ahora quiero cambiar de tipo de dato y de alumno quiero cambiarle por otro tipo de dato? Ya no va a ser char10, sino de repente va a ser entero, int. Guardo hasta ahí mis cambios. Y me sale un mensaje que dice que los cambios no son permitidos. Voy a cancelar esta ventanita. Me sale el mensaje de error que no se ha podido guardar mi tabla. Y me sale esto, ¿por qué? Porque tengo que modificar una opción que me aparece en la barra de herramientas. Para eso voy a ir a la barra de menú, en la opción Tools o Herramientas. Voy a elegir el ítem Options. En la nueva ventana que me aparece voy a elegir la opción que dice Designers o Diseñador. Y voy a desactivar la opción que dice Prevenir los cambios después de crear la tabla. Voy a desactivarlos y voy a dar clic en OK. Ahora mismo el campo y de alumno que era char lo he convertido a int y voy a guardarlo para ver si se pueden guardar los cambios. Hago clic en el icono de guardar y los cambios ya se han guardado correctamente. Cierro mi tabla, refresco la tabla, clic derecho, refresh. Empiezo a desplegar las columnas y ya veo que me aparece mi ID de alumno como tipo de dato int y mi nuevo campo que he agregado. Voy nuevamente a hacer clic derecho, diseñador, para empezar a hacer algunos cambios. Voy a insertar una columna adelante de la fecha de nacimiento. Voy a hacer clic derecho y voy a elegir la opción insertar columna. Para insertar un campo al inicio, voy a hacer que este campo sea DNI y sea un char 8. Le digo que sea obligatorio. Si quiero eliminar este campo, simplemente hago clic derecho sobre el campo y le digo delete column y elimino. Guardo mi tabla. Si quiero eliminar mi tabla de mi base de datos, simplemente hago clic derecho sobre la tabla y elijo la opción delete. Me sale la ventanita para poder eliminar el objeto, en este caso la tabla, y le digo OK, eliminar objeto. Y mi tabla ha quedado eliminada correctamente.